Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de este programa de Visor Universitario a través de Cambio de Michoacán. Yo soy Georgina Morales y pues me da mucho gusto encontrarnos nuevamente en este espacio. Bueno, pues hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel Gutiérrez López. Él es profesor investigador de la Facultad de Historia de nuestra Universidad Michoacana. Le damos la bienvenida, doctor. Gracias. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Gracias. Pues hay un tema, vamos a entrar de lleno porque es poco el tiempo, un tema en el que usted ha venido trabajando, ya entiendo que durante bastante tiempo, un poquito en antecedentes. Si alguien ha seguido lo que ha sucedido, lo que ha pasado en la Universidad de Zacatecas, que tiene problemas financieros terribles, como que nos suena un poco familiar en la Universidad Michoacana. Por eso la importancia pues de este estudio, esta investigación que está haciendo el doctor, y pues bueno, ha llegado a la situación al Gran Zacatecas, que el rector, agobiado por esta situación financiera, solicita separarse de su cargo. El Consejo Universitario no lo deja ir, pero bueno, estamos hablando de una situación realmente casi dramática en la universidad, y entiendo que usted, doctor, le ha dado mucho seguimiento a este caso. Sí, el caso de Zacatecas me parece que para nosotros en Michoacán es un asunto de interés primordial, porque hay muchas similitudes con la situación que guarda la Universidad Michoacana. También hay diferencias considerables, pero hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta, porque son comunes no solamente a Zacatecas o a Michoacán, sino a varias de las universidades estatales del país, y que en algún momento u otro van a llevar a situaciones similares a la que está ocurriendo en Zacatecas. Un poco, ¿cuál serían los orígenes, digamos, o las causas que usted ha detectado en sus investigaciones? Bueno, hay un asunto que me parece que hay que considerar en primer lugar. Es necesario que en México aumente el presupuesto para la educación superior. Eso no lo podemos discutir, nadie lo discutiría. En general, en toda la educación se requiere de mayor inversión. En el caso particular de las universidades públicas, los montos que se destinan, los subsidios, los apoyos tanto a nivel estatal como federal, y los recursos que pueden generar de manera propia las instituciones, no son suficientes. La demanda, la presión demográfica, las necesidades del medio son cada vez más exigentes, y los recursos que se destinan no compensan ese crecimiento de necesidades. Eso es un asunto que hay que tomar en cuenta y que ha repercutido en la educación. Pero también hay que ver que la otra parte es, con el dinero que hay, sea mucho o poco, qué es lo que se hace. Y es evidente que en muchos casos, en muchas de las instituciones, hay un problema de malos manejos. En algunos casos directamente hablamos de corrupción, pero en otros es de estructuras universitarias, de dinámicas de trabajo que ya no funcionan y que no hacen eficiente el trabajo de las instituciones. Por ejemplo, el caso específico de la Universidad Michoacana, un tema que yo creo, que de hecho está documentado que es parte de lo que ocasiona el déficit en la Universidad Michoacana, y entiendo, no sé si también en la de Zacatecas, son las jubilaciones y pensiones que están absorbiendo el recurso, ¿no?, de la universidad. Sí, pero digamos que el caso de las pensiones, de las jubilaciones, causa o puede causar un desbalance, pero no es la parte, digamos, más crítica. Porque si vemos en las universidades los problemas ya de manera más puntual que se han presentado por falta de recursos, podríamos decir que el caso de las pensiones o incluso gastos para salarios, ya las instituciones tendrían que haber tomado ciertas previsiones, porque ya eso es algo que ya se sabe. A veces los desajustes vienen en otras cosas. Digamos que el de las pensiones podría ser un asunto que hay que prestarle atención, pero a veces se sobredimensiona para restarle importancia a otros, que me parece que son igual de preocupantes. ¿Estaríamos hablando de qué rubros? Digamos que el de las pensiones es un asunto que las universidades no pueden eludir, porque hay relaciones laborales con los trabajadores, profesores,
investigadores, administrativos, los universitarios, trabajadores universitarios en general. Y esa relación laboral obliga al patrón, en este caso a la universidad, al Estado, a cumplir con ciertos derechos que ya están ahí establecidos. Es decir, ahí hay que buscar un mecanismo para atender ese asunto. Quizá eso sumado a otros problemas como falta de organización, porque si volvemos al caso de Zacatecas, uno de los asuntos mayores que ha preocupado en los años más recientes es que ellos cuentan con un presupuesto, el cual las autoridades a nivel federal les dicen, Hacienda, la SEP, está muy claro, y les dicen, ustedes tienen tal cantidad de recursos para pagar las nóminas, es decir, pagar sueldos. Y resulta que las instituciones, pasa en Zacatecas, pasa aquí en Michoacán, tienen contratado más personal de aquel para el que están autorizados. Entonces, está bien que digan que se va mucho dinero en pensiones, pero también se va mucho dinero en personas que están trabajando para las cuales originalmente no había recursos para pagarles. Y se les tiene que pagar, entonces uno se pregunta de dónde sale el dinero para pagar eso. Y lo que pasa, como pasó en Zacatecas y ha pasado aquí en Michoacán, es que a veces hay que quitar dinero de una parte para tapar otra. Y entonces resulta que en varias universidades del país estatales, la queja de las autoridades es que se ha utilizado recursos federales que iban muy claros para ciertos programas de carácter educativo, y esos recursos han tenido que ser utilizados para otras cosas. Entonces ahí lo que pasa a veces es que se desvirtúa la idea original de las universidades, que tienen que formar profesionistas, difundir la cultura, realizar investigación científica. Entonces resulta que el dinero se gasta en cubrir rubros que no necesariamente llevan a la universidad a cumplir con estas funciones sustantivas, o no de manera tan directa. Claro. Y bueno, por ejemplo, cada año que se hacen las revisiones contractuales con los sindicatos, por ejemplo, y hay que, en el caso de la Universidad Michoacana, pues agregar no sé cuántos cientos de millones de pesos cada año para ese rubro, y es algo que no está establecido en los subsidios, o no está normalizado en los subsidios que se dan de manera normal a la universidad. O sea, cada año va incrementando el déficit, entre otras cosas también por las revisiones con los contractuales. Sí, pensemos que nosotros en los últimos años hemos enfrentado un problema muy grave. Empieza el año, hablemos de un año fiscal, y nosotros, los trabajadores, hablo de los que nos dedicamos a la investigación, los recursos que tenemos propios de la universidad para esas tareas, nosotros estamos haciendo investigación todo el año, pero los recursos están disponibles hacia mediados del año o hacia la segunda mitad, es decir, el dinero no fluye como debería. Y después resulta que el año empieza a avanzar, y cuando llegamos a septiembre, octubre, noviembre, nos encontramos en una situación crítica, porque el año no termina, pero los recursos para el año ya se agotaron. Entonces ahí uno tendría que buscar, hay dos explicaciones: o el dinero no fue suficiente, de entrada hubo un error, no llegó el dinero que se había pensado, que se había solicitado, de acuerdo con la planeación, o el dinero se agotó antes. Y si se agotó antes, habría que preguntarse por qué. ¿Por qué no alcanzó? Se supone que todo está debidamente etiquetado, debidamente planificado. Lo cual también es un problema, porque una de las características que ha tenido las universidades públicas estatales es la poca transparencia en el manejo de recursos. Es muy difícil saber a ciencia cierta de cuánto disponen las universidades, cuánto gastan, porque además ha habido una práctica muy común, y es que las universidades, siempre que han tenido algún problema de recursos, van al gobierno estatal o en algunos casos al federal, y reciben una especie de rescates, reciben recursos extraordinarios para salir de un problema. Y eso ha sido una práctica. Entonces, digamos que nos hemos acostumbrado a que si el dinero no alcanza, solicitamos y nos dan otro poco. El caso de Zacatecas
es ilustrativo porque ellos ya recibieron en otras ocasiones, tuvieron problemas muy graves como ahora los tienen, y recibieron fondos extraordinarios de la Federación para solucionar sus problemas. Digamos que los salieron de los problemas en el momento, pero al paso de un año o dos, en realidad no hubo una solución real. Incluso tengo entendido que vendieron, por así decir, algo de patrimonio, inmuebles o algo así, ¿no? Que ellos me dicen que ellos sí pueden hacerlo, nosotros no. Decía que las universidades estatales tienen muchas similitudes, pues tienen particularidades. Y algunas instituciones, como la de Zacatecas, ellos tuvieron además problemas porque ellos cambiaron de el sistema de seguridad social para sus trabajadores. Es decir, hicieron un cambio entre el Seguro Social, el ISSSTE, y ahí tienen una gran deuda, algo que no se ha solucionado del todo. La Universidad de Zacatecas tiene un sistema de elección del rector que se hace por un voto abierto, universal, y cuando uno ve esas épocas de elección, es como una elección presidencial. Derroche de dinero, hay gente que incluso invierte dinero de partidos políticos de particulares para tratar de obtener los votos, desfiles, fiestas, todo para ganar sobre todo el voto de los estudiantes. Claro. Entonces, en ese caso, esa universidad tiene una dinámica un tanto diferente, pero en muchos otros está su forma de funcionamiento es muy similar a nosotros, porque además también deberíamos pensar, aun cuando nosotros en Michoacán pudiéramos, digamos, vender los edificios, el patrimonio universitario, aún así no se resolverían los problemas económicos. Ya se ha visto instituciones que han recibido el rescate o que han podido deshacerse de parte del patrimonio para tratar de salvar la situación. Al paso de los años el problema vuelve. Ahí, como decía, ahí por una parte la solución está en mayores recursos por parte del Estado mexicano y de los gobiernos estatales, pero también que nosotros en las universidades pensemos en formas nuevas de organización y de hacer más eficientes los recursos, porque no es un panorama halagador, pero en el futuro inmediato los recursos van a ser cada vez más restringidos. O sea, puede llegar a un colapso financiero. Sí, digamos, hay recursos, pero los canales para obtener recursos, las formas de obtenerlos están cambiando. Vemos que hay políticas de evaluación, políticas de control de calidad. Así es. Y entonces muchos recursos ya no se obtienen de manera directa, ya no llegan con el subsidio, sino que las instituciones tienen que demostrar cierta calidad para poder acceder por medio de concursos a estas bolsas extraordinarias. Así es. Eso ya ocurre con los profesores investigadores. Los profesores tenemos un sueldo, pero si queremos tener mejores condiciones salariales, tenemos que habilitarnos de tal manera que podamos ir a competir por recursos extraordinarios de la SEP, de el Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT. Es decir, nosotros sabemos que una buena parte de nuestro sueldo no nos lo paga la universidad, nosotros tenemos que ir a buscarlo. Asimismo tenemos que ir a buscar apoyos para conseguir computadoras, software, libros. Y esa dinámica que se aplica de manera individual a los investigadores está poco a poco trasladándose a las instituciones. Es decir, en la medida que una institución muestre que tiene cierto nivel de calidad, podrá acceder a cierto nivel de apoyo. Pues entonces concluiríamos con lo que empezamos. Primero es como con el asunto de la seguridad. Primero hay que batir las causas y después los efectos, ¿no? Habría que empezar primero por canalizar mayores recursos a la educación pública en general. Sí, eso me parece que no hay otra opción. No hay otra opción. Muy bien, pues doctor, le agradezco muchísimo esta entrevista y pues no sé si quiere hacer algún comentario final. Sí, como decía, una parte del problema está en que el gobierno, los gobiernos mexicanos, el Estado, tiene la obligación y la responsabilidad de garantizar recursos para la educación,
pero también las instituciones tienen que hacer más eficiente el uso de esos recursos. Claro, también ahí habría que pensar en los administradores de la educación, no solo a nivel federal, sino también las autoridades universitarias, porque a veces parece que está permeando la idea de que la educación, las universidades son como un negocio en el que hay que invertir dinero y obtener recursos, ver si son eficientes porque se obtienen resultados inmediatos, también de la misma manera. Y la educación no se puede pensar así. Hay que invertir, pero los beneficios, los resultados no pueden ser medidos de la misma manera en que llegan esos recursos. Es decir, el beneficio para el país de la educación no se va a reflejar de manera inmediata. Algunas cosas sí, otras llevarán años, pero además los beneficios no pueden ser medidos en términos de dinero. Claro. Es decir, la educación es algo que tiene que entender que se invierte porque tendrá al final un país más sano, más educado, más consciente de sus derechos y sus obligaciones, mejores ciudadanos. En realidad ahí es donde estarían los beneficios. Me parece que las políticas de educación superior no siempre piensan en esa parte. Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho esta entrevista. Nos acompaña el doctor Miguel Ángel Gutiérrez López, profesor investigador de la Facultad de Historia de esta Universidad Michoacana. Agradecemos mucho su atención. Soy Georgina Morales y los espero en la próxima emisión de este espacio de Visor Universitario a través de Cambio de Michoacán. Muchas gracias.